A continuación, alimentos impresos en 3D, estado del arte y oportunidades para el desarrollo local. Le damos la bienvenida a Rodrigo Ramírez, Walter Reiner y Kevin Nemkansky de INTI. Hace varios años que la impresión 3D se volvió popular. El origen de este modo de materializar piezas se remonta a la década del 80 del siglo pasado y fue en los primeros años de este siglo que empezó a expandir sus zonas de influencia a fuerza de promesas, a veces un poco excesivas, y de resultados impactantes. Soy Rodrigo y junto a Kevin y Walter vamos a compartir algunas ideas en torno a la incorporación de la manufactura digital aditiva en el sector alimentos. Con esta presentación nos gustaría sumar un granito de arena para seguir configurando cuál es el aporte de valor que la impresión 3D puede brindar al sector. Para comenzar, planteo una pregunta. ¿Las promesas de la impresión 3D tienen validez para este sector en particular? Y cuando hablo de promesas, me refiero, por ejemplo, a prescindir del uso de moldes y matrices, que es un problema típico de las piezas inyectadas, o a la potencia que tiene la opción aditiva frente a las tecnologías sustractivas que son predominantes en varios procesos de transformación, o por ejemplo al hágalo usted mismo o a la personalización sin límites. También algunas de las promesas son la posibilidad de diseñar la estructura interior de los objetos o incluso poder aumentar la complejidad de las piezas sin un aumento sustantivo de los costos. Tal vez sea necesario redefinir qué problemas vino a solucionar la impresión 3D o qué oportunidades nos puede ayudar a capitalizar, sobre todo en cada uno de los sectores a los que se va incorporando. Podemos definir a la manufactura digital aditiva como el proceso mediante el cual se unen materiales para hacer piezas a partir de datos de un modelo digital 3D. Por lo general, capa sobre capa, a diferencia de las metodologías de fabricación sustractivas y de conformado. Esta definición claramente habla de procesos industriales más propios de la metalmecánica o de la industria del plástico. Los principios técnicos son los mismos para el sector de alimentos. Si bien en otros sectores es poco habitual usar tecnologías aditivas, en alimentos, así como en la construcción, es mucho más común. De hecho, al tratar de explicar el modo aditivo de fabricación, siempre recurrimos a ejemplos de la gastronomía. La chocotorta es un excelente ejemplo de fabricación capa sobre capa. Y ahora los dejo con Kevin, que les va a dar un paneo del estado actual de la impresión 3D en alimentos. Bien, bueno, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, entonces, enfocándonos en el sector particular de los alimentos, vamos a empezar contando un poquito qué cosas se pueden imprimir hoy en día ya que podemos encontrar en el mercado. Básicamente podemos definirlo en tres tipologías de materias primas, que serían las masas, las pastas y los mousses, que se imprimen en frío, por ejemplo puede ser puré o carne molida. También tenemos los polvos o los granulados, que a través de un proceso de aglutinado, ¿no? Con un aglutinante que se va depositando precisamente, se pueden conformar piezas en 3D, como por ejemplo piezas de azúcar. Y después tenemos los sólidos, que ya sería una impresión en caliente, como el chocolate, por ejemplo, ¿no? Que está en estado sólido y a través de aplicación de calor se puede derretir para ir aplicando capa a capa. ¿Bien? En cuanto a las impresoras, a las máquinas que tenemos hoy en día en el mercado, las más conocidas son, por ejemplo, la empresa Y-Flow, que está hace varios años y se focaliza sobre todo en lo que es pastelería y chocolatería. De hecho, estas máquinas se utilizan en algunos restaurantes, por ejemplo, en el restaurante Smink de los Países Bajos, que tiene una estrella Michelin, gracias a los postres que utilizan esta tecnología para brindar una mejor experiencia de usuario. También tenemos la empresa Foodini, que tiene una máquina que permite imprimir en múltiples materiales. Se pueden poner hasta 5 cartuchos y se pueden ir haciendo combinaciones también de distintas pastas. Estas máquinas tienen un valor de alrededor de $4.000. Y después también tenemos
algunas impresoras más hogareñas, por así decirlo, o hobbyistas, que rondan entre los 300 y $1000, donde tienen aplicaciones un poco de características un poquito más, menos exigentes, ¿no? Menos profesionales. En cuanto a los modelos de negocios, están más centralizados en lo que es brindar una experiencia al usuario, ¿no? Vimos que la tecnología existe, ahora, ¿qué pasa cuando tenemos que transferir ese agregado de valor a los usuarios, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar el caso de la prestación de servicios de impresión 3D de alimentos. En este caso, es una empresa que se dedica a lo que es asistencia, en lo que son materiales y aplicaciones, ¿no? Nos asesoran cómo podemos aplicar la impresión 3D en nuestra empresa. Y ellos se encargan también del diseño de las piezas en 3D, la fabricación y la entrega. Por otro lado, tenemos las aplicaciones de uso más interno para la personalización de productos, como por ejemplo, que vemos en pantalla, es una pastelería francesa que aplica la impresión 3D en la decoración de sus pasteles. Y como mencionamos antes, también, por ejemplo, podemos encontrar restaurantes que brindan algunas piecitas de impresión 3D para mejorar la experiencia. Por último, podemos encontrar lo que son los productos 3D, por así decirlo. En este caso, el ejemplo es el de Barilla con la empresa, con el Instituto TNO de Investigación también de los Países Bajos, que desarrollaron una impresora 3D de pastas para también brindar una experiencia distinta. Esta empresa ya desarrolló una impresora 3D, ellos arrancaron en el 2015 y hoy en día esto ya se convirtió en un modelo de negocios donde, bueno, vemos en pantalla un video de cómo es este proceso de impresión 3D y ellos se centralizan sobre todo en hacer estas pastas rellenas y para venderla para eventos y casos particulares de impresión 3D que puedan aprovechar estas pastas y estas formas para brindar una experiencia distinta. Si nos vamos a lo que es podemos encontrar en su página ya los productos impresos y te venden como si fuera una casa de pastas tecnológica, por así decirlo. Nos brindan estas piezas impresas en 3D con recetas particulares. ¿Bien? Ahora, todo esto son casos que ya se pueden encontrar en el mercado y existen a nivel internacional, pero ¿qué pasa con el desarrollo local? Bueno, entonces ahora Walter nos va a contar una experiencia con la que estuvimos trabajando juntos en el INTI, una empresa local que hicimos un desarrollo de una impresora de chocolates. Bueno, gracias Kevin. Yo soy Walter, soy diseñador industrial y bueno, hoy les voy a contar un poco la experiencia que tuvimos desde el centro de diseño junto a Chimac para desarrollar una impresora de 3D de alimentos. Bueno, les cuento un poco. Chimac es una empresa argentina que diseña y desarrolla impresoras 3D. Está en el mercado desde hace aproximadamente 10 años y ellos se destacan por tener un perfil bastante innovador, ya que están siempre proponiendo como nuevas mejoras, nuevas impresoras. Acá podemos ver impresoras que desarrollaron de pastas, impresoras de grandes volúmenes. Ellos están siempre buscando nuevos desafíos y nuevos métodos de impresión, ¿no? En un viaje a China compramos una impresora 3D de chocolate que acá en Argentina no la pudieron hacer funcionar. Entonces, como nosotros ya habíamos tenido experiencia trabajando con ellos en otros aspectos como la usabilidad, nos dijeron si nos queríamos sumar al proyecto y poder como trabajar con ellos. Obviamente nosotros dijimos que sí, estamos contando la experiencia, y bueno, en principio quisimos definir un marco de trabajo y quisimos poner unos condicionantes, ¿no?, para trabajar. Entonces definimos lo que eran las materias primas, necesitábamos definir qué parámetros de impresión necesitábamos y quizá lo más importante es cuáles eran las condiciones para obtener piezas de buena calidad y con un alto grado de repetibilidad, ¿no? O sea, que pudiéramos mandar a imprimir 5 opciones y las 5 fueran iguales. Acá nosotros empezamos con lo que definimos la iteración número 0, la inicial, que es lo que utilizamos como aproximación intuitiva, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros no teníamos experiencia en impresión de chocolate, más bien teníamos impresión en
experiencia en impresiones de plástico, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue buscar algún proveedor de chocolates que nos diera como una calidad considerablemente buena. Encontramos la marca Fénix y compramos con ellos chocolate cobertura, que es con el que se usa para hacer bombonería, ¿no? Este chocolate tiene una particularidad que tiene un 36% de materia grasa. Eso estaría bueno que recordemos porque después lo vamos a necesitar esta información. Entonces, teniendo el chocolate, buscamos una probeta, es un archivo de impresión 3D muy común que se usa para calibrar impresoras de FDM. Es este cubito que vemos azul que dice X y Z, la Y no se llega a ver bien, pero créanme que está. Y bueno, al costado tenemos la imagen de la impresora que nos brindaron ellos, que es una impresora de las que ellos venden, que se consigue, es muy común, es la impresora de FDM más común que hay en el mercado. O sea, no es nada difícil ni imposible de conseguir. Ellos hicieron, llegamos a ver en la parte derecha de la pantalla, el bloque Block Hit, que es la parte que hicieron custom, que ellos diseñaron para esta impresora, y usaron una jeringa descartable porque querían utilizar elementos estándar, ¿no? Ahora vamos a ver en la próxima filmina, de acá, podemos ver la jeringa estándar y el vástago de esa jeringa que ellos hicieron en metal para poder soportar la temperatura y la presión del motor, ¿no? En una primera aproximación, como veníamos contando, nosotros rayamos en distintas granulometrías el chocolate y lo pusimos a mano en las jeringas y después lo calentamos con los bloques. Y así empezamos a hacer las primeras impresiones, que están acá. Vamos a ver que fueron bastante fallidas por lo que se ven. Los primeros problemas que nos encontramos fue que la cama de impresión no se adhería en las piezas, entonces no lográbamos empezar a crear la geometría porque simplemente se despegaba. Entonces encontramos que las filminas para imprimir hojas blanco y negro nos daban los mejores resultados y que se adherían mejor. Una vez que pudimos solucionar ese problema, empezamos a trabajar con la temperatura y el material para encontrar una mejor procedimiento de impresión. Llegamos a estas piezas que ya se empieza a parecer bastante a la probeta azul que les había mostrado, ¿no? Entonces, acá nos aproximamos a las primeras conclusiones, ¿no? Que ya nos dimos cuenta que teníamos que mejorar la extrusión del chocolate, necesitábamos pensar si la formulación de esta de chocolate era la mejor o necesitábamos una diferente, cómo cargábamos las jeringas para que no se generen burbujas de aire, el flow, la temperatura ambiente, y una de las más importantes era cómo adheríamos, ¿no? Cómo se adhería la pieza inicial a la cama de impresión. Bueno, para esta parte ya empezamos a contar con la ayuda de Inti Agroalimentos, y acá es donde el proyecto como realmente dio un salto cualitativo bastante importante. Con ellos pudimos resolver uno de estos problemas. Ellos en principio nos propusieron que trabajamos con baño de repostería de Fénix, que es otra línea de Fénix, que tiene como menos contenido graso, aunque la calidad del chocolate es igual, pero baja el contenido graso. Entonces eso lo que nos permitía es que el punto de fusión nos hiciera como líquido el chocolate y nos diera una diferencia más de temperatura a la hora de poner a imprimir. Y por otro lado nos proponían chocolate plástico, que es una mezcla, es un mix en distintas proporciones de glucosa con chocolate. Eso da en gastronomía un chocolate que es más maleable, más como para hacer como esculturas, ¿no? O sea, lo hace más plástico. Y a su vez nos recomendaron el uso del Silpat, que es una malla de siliconas, que es resistente a la temperatura y es antiadherente, por lo que nos solucionaba un problema de los que veníamos contando antes. Bueno, una vez con esto, nos dedicamos a hacer las primeras pruebas y podemos ver del grupo A al C, es lo material que hicimos con chocolate plástico, con glucosa, que realmente no funcionó porque se separaba la glucosa en cierta temperatura, formando como unos lagos de glucosa y chocolate separados, por lo que no nos servía. En cambio, el chocolate repostería, baño de repostería, pudimos obtener piezas de mejor calidad, como estamos viendo. Ahora, en la nueva, acá podemos ver cómo ya se empezó a mejorar muchísimo la repetibilidad, la calidad y la definición de la probeta. Ya se pareció un montón a lo que estábamos esperando.
Entonces llegamos a la iteración final, donde ya en esta iteración lo que estábamos buscando principalmente es, bueno, las virtudes de la impresión 3D no es imprimir esa X y Z, sino generar como geometrías desafiantes, ¿no? Que puedan ser, que no puedan ser fabricadas por métodos tradicionales de fabricación de bombonería. Entonces buscamos hacer como una carcasa con una geometría que sea visualmente más atractiva y que no se pudiera resolver por un procedimiento de baño como de repostería común, para poder ser rellenado con algún producto compuesto, como por ejemplo algunas pastas con maní o almendras, o algo que se pudiera rellenar, simulando un bombón impreso en 3D. Bueno, una vez que ya empezamos a hacer esto, empezamos a hacer como microajustes de las piezas, buscando distintas definiciones, tanto del brillo de la pieza, como de lo que llamamos definiciones, son esos que estamos viendo, son distintas capitas, cómo se ven, si son más juntas o menos juntas. Entonces fuimos jugando un poco con estas definiciones, buscando los mejores parámetros. Acá les presento un video de cómo es la impresión. Acá podemos ver cómo fluye el material, cómo la velocidad de impresión, cómo sería la definición, cómo está dado, ¿no? Cómo avanza, cómo sale el chocolate y cómo se junta pieza por pieza. Entonces acá nos damos como una idea más clara de cómo es el proceso de impresión 3D. Bueno, y acá les dejamos una pieza que a nosotros nos gustó mucho cómo quedó, tanto en brillo, en forma y en definición. Y bueno, esperemos que les haya gustado el proyecto que realizamos. Ahora lo dejo a Rodrigo, que nos va a dar unas conclusiones finales. Gracias. Muy bien, gracias Walter. Como para centrarnos ahora en las oportunidades y desafíos, si tuviéramos que definir el nivel de evolución que presenta la tecnología de impresión 3D en el sector alimentos específicamente, podríamos decir que se encuentra en sus inicios. Hay algunas aplicaciones que podemos ver a nivel global que son factibles desde el punto de vista técnico y que están buscando ser viables desde lo comercial. Y bueno, aún resta por resolver un impulso a la innovación que pueda generar algunas propuestas que sean deseables, que sean queribles, que sean comprables. Y la etapa actual en la cual podemos ver que se encuentra la aplicación de la tecnología en el sector de alimentos, como pasó en otros sectores, la podemos definir como un poco trivial y con aplicaciones que están orientadas más a causar impacto en el mercado. Y esto en algún momento va a dar paso a un futuro un poco más prometedor y más desafiante, que apunte directamente a solucionar problemáticas reales y que proponga experiencias a los usuarios que sean superadoras. Y esto estamos convencidos que en los próximos años se va a dar. Para pensar estas oportunidades que el sector puede aprovechar, es importante hacerlo de una manera integral, de una manera sistémica, donde todos los elementos que hacen a la propuesta de valor apunten a brindar una mejor experiencia a los usuarios. Vimos que es totalmente factible desde el punto de vista técnico imprimir alimentos en 3D, y vemos que algunas de las aplicaciones que están siendo más exitosas o más difundidas están traccionadas por el mercado y principalmente apuntan a un componente estético, pero a estas aplicaciones hay otras que se están desarrollando y que están en otro estadio quizás un poquito más inicial. Vemos que tienen un mayor sentido y las propuestas de valor son más innovadoras, y como decía Kevin hace unos minutos, las propuestas de uso más hogareño tienen potencial, y también los cruces entre lo que es alimentos y salud. Algunos de los desafíos que tiene que afrontar la incorporación de la manufactura digital aditiva
la industria. En general, en todos los sectores tienen que ver con su incorporación en las lógicas industriales y tienen que ver con los tiempos, tienen que ver con los costos, con la posibilidad de que sean procesos medibles, cuantificables, controlables, que se puedan reproducir, que sean seguros. Pero también hay algunas cuestiones que son propias de la impresión 3D en el sector alimentos. Y esos desafíos creemos nosotros que tienen que ver con pasar de esta etapa de como lavada de cara innovadora y hacerse innovadores cuando por detrás hay muy poco, a realmente propuestas de valor genuinas que generen un impacto en la calidad de vida de las personas, proyectos que permitan cruzar el conocimiento en el rubro alimentos con todo el conocimiento que hay también en lo que es manufactura digital aditiva en general. Las tecnologías tienen que ir madurando y tienen que ir encontrando sus aplicaciones más concretas. Hay un desafío enorme de esta tecnología vinculado a las buenas prácticas de manufactura. Y en el sector local vemos que el ecosistema enfocado en este sector en particular todavía es débil, pero como oportunidad también vemos que hay una gran oportunidad de desarrollar conocimiento específico para fomentar la aplicación de la impresión 3D. Como cierre, queremos compartir con ustedes una serie de ideas fuerza que nos permitan configurar una agenda de trabajo posible para el sector y entendiendo que al denominado triángulo estratégico de la impresión 3D, que comprende al hardware, al software y a los insumos, en este caso a los alimentos, es necesario fortalecerlo con el desarrollo de capacidades técnicas, con el desarrollo o con la posibilidad de implementar nuevos modelos de negocio, fomentar la articulación, encontrar los casos testigo o los casos de éxito para difundir. Creemos sinceramente que en Argentina existen las capacidades y los antecedentes como para animarnos a una mayor integración de esta tecnología en el sector, y esto puede darse a través de proyectos y a través de experiencias que nos permitan imaginar y concretar innovaciones en este terreno. Para finalizar, les compartimos una frase de Luis Palenzuela, que es un experto en manufactura digital aditiva español, que nos dice que la diferencia y la ventaja competitiva de una empresa no va a estar en la adquisición de un equipo de impresión 3D, sino va a estar en el valor añadido que se pueda incorporar en las piezas que se fabriquen con él, es decir, en la aplicación del conocimiento. Y con esto terminamos nuestra presentación y les agradecemos muchísimo su participación.